Buenos días, hermanos, buenos días a todos y cada uno de ustedes. Vamos a hablar un poco sobre la reforma, sobre lo que Dios usó. Y estos reformadores, no vamos a poder verlos todos, ¿verdad? Pero es un buen número, pero los más importantes, digamos. Y estos hombres, hermanos, estos reformadores, sentaron las bases espirituales y bíblicas sobre las cuales nosotros ahora estamos sentados. Bases sobre las cuales nosotros ahora podemos construir. Estos hombres respondieron al llamado de Dios y marcaron la diferencia a su generación también. Y surge una pregunta aquí: ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Menos que lo que hicieron ellos? No. Él está esperando que nosotros también, hermanos, respondamos al llamado y marquemos diferencia en nuestra generación. Estos reformadores en ese tiempo quebraron el sistema religioso, predicaron el evangelio en la forma más pura y sencilla: el justo por la fe vivirá. Su mensaje era 100% bíblico. Jesús, cuando predicó, trastornó a la religión de ese tiempo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que saquemos las escrituras y nuestros mensajes también esté basado en las mismas escrituras. No podemos ir hacia otro lado. Desgraciadamente, mis hermanos, pues la historia nos muestra a nosotros que el hombre es necio y que no aprende de la historia y la vuelve a repetir y repetir y repetir. Y buscando el filósofo, aquel que dijo que aquella nación que no aprende de su historia está condenada a repetirla. Así es. Y si nosotros no aprendemos de la historia, hermanos, cristiana en este caso, volveremos a repetirla. Lo trágico es, hermanos, que desgraciadamente la historia se está repitiendo. El cristianismo de hoy, mis hermanos, escuchen bien, necesita una reforma. ¿Cómo que necesita una reforma, mi hermano? Es que lo que ha pasado hoy ha dejado las escrituras como antes, ha dejado el Espíritu Santo y lo ha cambiado por simples métodos humanos, ideas humanas. Sin embargo, al estudiar nosotros, hermanos, el tiempo de la reforma, tenemos una sólida base. Es decir, lo que a los reformadores le tardaron 200 años en lo que ellos lograron. Nosotros, fíjense, muchas de las cosas que hay en la iglesia cristiana, para nosotros son muy normales y comunes, pero a medida que vamos nosotros estudiando, nos vamos a dar cuenta que vienen de ahí, de ese tiempo. Vamos a hacer un breve contexto que prevalecía en el tiempo que la reforma comenzó a gestarse. En el siglo XIV, mis hermanos, en nuestra era, la iglesia, según la historia, declara que llegó a ser ya un nido de corrupción. Sí, así es. El hombre tomó el lugar de Dios, se sentó en el trono que le pertenece a Dios, se sentó el hombre ahí, hermanos, haciéndose sobre todo igual a Dios. La iglesia adquiere un poder político. Cerraron la Biblia. Inventaron ellos un montón de doctrinas heréticas, inventaron las insurgencias, que no son otra cosa más que licencia para poder pecar. Con una feria usted paga y salía del infierno o del purgatorio y está limpio de sus pecados. Vendían estas insurgencias. Los líderes religiosos de ese tiempo, algunos de los papas, no todos por supuesto, mis hermanos, eran muy pervertidos, estaban corrompidos, puesto que al no conocer ellos la Biblia, pues no había revelación. Y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, hermanos, no era suficiente. Había que añadirle a sus nuevas escrituras. Es lo que le pasa sobre todo al hombre, al ser humano y a las sociedades que se dicen cristianas. Cierre usted la Biblia y va a comenzar usted con todos los métodos humanos y toda la filosofía humanista. Entonces había que añadirle, puesto que ya no había relación de Cristo, ya no era suficiente. Que hace como, no sé, unos años, yo vi en el canal de enlace algo que
que me sorprendió a mí bastante que que estuvieron pasando ahí, porque supuestamente es un canal cristiano, ¿verdad? Y lo que vi ahí, yo lo vi con mis propios ojos, era un grupo de cristianos, algunos se llamaban profetas, que llegaron al monte y llegaron a las faldas del mismo, porque no puedo alcanzarlo porque no son montañistas, pero se llegaron a las faldas del monte Everest. Y de pronto estas personas, o sea, uno de ellos más que nada, saca un maletín. Y entre ellos abre y se pone un pañuelo azul, se lo enreda en la cabeza. Y entonces esto va a proteger mi mente. Y se lo amarra así como tipo Rambo, ¿no? Luego se saca otro lienzo también rojo, se lo pone en la espalda y dice, esto va a cubrir mis espaldas. Y la gente decía, ¿y eso? Dice, mira, ¿qué pasó ahí en eso en el canal? Decía yo. Sí, pues a ver qué pasa. Entonces, estas mismas personas, o esta misma persona que es una persona muy famosa, sacó una daga de este tamaño y se hincó ahí en la cima del monte y dice, Dios nos envió a derrotar a Satanás, porque nos mostró Dios que el trono de Satanás está en el Everest, dijo. Entonces toma esa daga, la encaja en la tierra y le movió y le removía y decía gritando, escucho el gemido de Satanás, estás siendo vencido, muere Satanás. Y cuando yo miraba eso, mi hermano decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues que yo creía y suponía que Satanás pues ya había sido vencido, hermanos, en la cruz del Calvario. Y ahora me salen estos tipos con que Dios les dijo que fueran a derrotar a Satanás en el monte al ombligo del hombre, que es el Everest, es lo que dijo él. Pero qué ganas de añadirle al sacrificio, porque si así fuese, hermano, entonces el sacrificio de Cristo no fue completo. ¿Saben por qué ha pasado esto, mis hermanos? Y sucede en nuestros tiempos. Y lo palpamos con nuestros propios ojos, porque hemos cerrado la Biblia. La hemos cerrado, hermanos, la hemos hecho a un lado. Incluso en las iglesias le ponen mejor las pantallas, pero no leen la Biblia y no llevamos la Biblia a la iglesia. Porque Él derramó su sangre, hermanos, por rescatar las verdades de la Biblia. Y si hoy sucede eso, estamos repitiendo la misma historia. Le estamos añadiendo al sacrificio de Cristo, hermanos. Y eso no se vale. Los cristianos creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente. No hay que añadirle absolutamente nada para que esto sea completo. Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario, mis hermanos, y no hay que añadir nada. Todo lo que venga así para añadirle está fuera de la Biblia. Como reformador sobre todo, muchos de ellos se enfrentaron a las más oscuras tinieblas de ese tiempo con la verdad del Evangelio. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. Y bueno, que comience la reforma. Que nadie tenga miedo, mis hermanos. Porque a algo hemos sido llamados cada uno de nosotros en esta presente generación. Déjenme leerle, mis hermanos. Y nada más y noten lo que están haciendo. Por ejemplo, Jeremías 51:20. Escuchen lo que dice. Esta es una palabra profética para usted y para mí. Martillo me sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti es destruir reinos. Y por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes. Y por medio de ti quebrantaré carros y a los con ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti a pastores su rebaño. Quebrantaré por tu medio al labrador, a sus yuntas, a jefes y a príncipes, quebrantaré por medio de ti. Porque la palabra que Dios te dé, porque estamos abriendo la Biblia, la palabra que Dios te dé, quebrantará. Y habrá un choque con el sistema religioso que prevalece hoy en la iglesia cristiana de hoy. ¿Por qué? Porque jamás las doctrinas humanas
o los pensamientos humanos han sido aceptados por Dios. Lo que el Señor acepta es, Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, hermano. Porque en ellas está todo. En ellas se hablan de mí. Y quiero empezar, hermano, con un hombre llamado John Wycliffe, que se le conoció como el traductor de la Biblia. Este hombre, mis hermanos, dijo lo siguiente: mientras tenga aliento, mientras tengo vida, hablaré y defenderé la palabra de Dios. Estoy dispuesto a defender lo que creo, aún a costa de mi propia vida. Él creía, mis hermanos, que todos podían conocer a Dios de una forma, sobre todo íntima y personal. Para ustedes, esta expresión es muy cool, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo, en su tiempo, este concepto, hermanos, era totalmente desconocido. Era totalmente revolucionario. El hecho de escuchar a alguien que dijera, cada uno puede conocer a Dios en una forma personal, era algo que solamente el Papa lo hablaba con Dios, decía. Solo Dios habla con el Papa. Dios no puede hablar con cualquier persona. Entonces, cuando este hombre dice que todos podemos tener o conocer a Dios de una forma personal, eso chocó de inmediato, hermanos. ¿Cómo? Le llamaron a John Wycliffe la estrella matutina de la Reforma. Porque empezó a brillar la luz poco a poco, hermano, del Evangelio. Este hombre nació en Inglaterra en el año 1330. Ya hace mucho tiempo de esto. A los 30 años de edad, este hombre comienza su trabajo de reformar la iglesia. En su tiempo los sacerdotes controlaban